te bendiga en esta preciosa mañana de domingo, mi amado hermano. Damos gracias a Dios nuevamente por este privilegio y este tiempo que nos permite reunirnos en nuestro tiempo de escuela dominical y en este caso donde estamos compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales y especialmente nuestro canal de YouTube. Damos gracias a Dios porque te has unido a nosotros y quieres compartir parte de lo que Dios nos ha dado aquí en nuestra iglesia local, el Cristo Vivo, para ser bendecidos y dar a conocer la palabra de Dios y los principios que Él quiere que pongamos en práctica para tener una vida de victoria. Así que, sin más preámbulos, quisiera pasar entonces en esta mañana a la lección que queremos compartir. Como ustedes saben, hermanos, estamos llevando adelante una serie sobre los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ir a la quinta palabra, o al quinto mandamiento. Así que quisiera invitarle que vaya allí a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a estar leyendo en el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y especialmente por este precioso mandamiento, Dios, que nos habla y nos ministra y nos ha guiado, Señor, para que podamos tener familias fuertes y bendecidas. Guíanos, Padre Celestial, para compartir tu palabra y tu Espíritu, Señor, nos esté conduciendo a través de tu palabra poderosa. Gracias, Padre, por preparar nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como les decía, hermanos, hoy vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, especialmente en esta serie que estamos llevando adelante sobre los 10 mandamientos, y hemos llegado al quinto mandamiento, o la quinta palabra, que es como hemos titulado este mensaje. Y quisiera comenzar, hermanos, leyéndote una historia de los hermanos Grimm, esos cuentistas que nos legaron cuentos como La Cenicienta, La Caperucita Roja y todas esas historias con las cuales hemos crecido. Hoy voy a compartir contigo por un momento, porque está muy a tono con lo que vamos a hablar, uno de los cuentos de ellos que se llama El viejo y su nieto. Así que vamos a ver qué dice este cuento. Dice que había una vez un hombre muy viejo cuyos ojos se habían opacado, sus oídos se habían vuelto sordos, sus rodillas temblaban y cuando se sentaba a la mesa apenas podía sostener la cuchara y derramaba su sopa sobre el mantel o se le escurría por la boca. A su hijo y a la esposa de éste le desagradaba la situación, así que finalmente el abuelo tuvo que sentarse en una esquina detrás de la estufa y le daban de comer en un cuenco de barro y ni siquiera le daban suficiente. El anciano solía mirar hacia la mesa con los ojos llenos de lágrimas. En una ocasión sus temblorosas manos no pudieron sostener el cuenco que cayó al suelo y se rompió. La joven esposa lo regañó, pero el abuelo no dijo nada y simplemente suspiró. Entonces le compraron un cuenco de madera que costaba unas cuantas monedas y era el que tenía que comer, en el que tenía que comer. Una vez el marido y la esposa estaban sentados cuando el pequeño hijo de 4 años empezó a recolectar unos cuantos trozos de madera del piso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el padre. Estoy haciendo un cuenco de madera, respondió el niño, para que papá y mamá coman de ella cuando sea grande. El hombre y su esposa se miraron el uno al otro por un momento y de inmediato comenzaron a llorar. Entonces llevaron al abuelo a la mesa y desde entonces siempre lo dejaron comer con ellos y de igual manera dejaron de decir algo si derramaba un poco de alguna cosa. Tremenda historia. Esta fue una historia, hermano, que fue escrita alrededor del año 1812 y es una historia triste, pero muy común en este mundo, a pesar de que fue escrita hace más de 200 años. Esta historia, hermanos, se repite una y otra vez. ¿Sabe por qué se repite? Porque nosotros seguimos quebrantando este poderoso mandamiento que nos ha dado el Señor con relación a la familia.
Este mandamiento, como usted se fija ahí, como ya hemos hablado en otras ocasiones, da lugar a la segunda sección del Decálogo e incluye esta segunda sección, los mandamientos sobre el amor a los demás. Jesús, como dijimos al principio de que comenzáramos esta serie, resumió esta segunda parte o estos 6 últimos mandamientos en la famosa frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el quinto mandamiento, hermano, es un mandamiento, podríamos decir, de transición. Con los primeros 4, o como los primeros 4, este mandamiento tiene que ver con la autoridad y el respeto. En este caso, los primeros 4 tenían que ver con la autoridad y el respeto hacia Dios. Y este también tiene que ver con la autoridad y el respeto, como lo vamos a ver en esta mañana, en especial con relación a los padres, y cómo esto influye en otras áreas de la vida. Y como los últimos 5, que trata también sobre las relaciones humanas, en este caso dentro de la relación padre. En consecuencia, este mandamiento fue puesto por el Señor en el lugar perfecto. Así que vamos a ver en esta mañana, hermano, qué tiene que decirnos Dios a través de esta quinta palabra, y vamos a ver cómo Dios y su palabra nunca pasan de moda, a pesar de que hayan pasado tantos años desde que Él nos dio este principio. El primer elemento que usted tiene que notar en este quinto mandamiento es que hay una orden. Y esa orden y ese mandamiento no es esa sugerencia, como hemos dicho en otras ocasiones, es que hay que honrar a los padres o a nuestros padres. Dice la palabra de Dios en la primera parte del mandamiento, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Mira, hermano, la gran mayoría de los problemas de nuestro querido y amado mundo moderno se centran en las dificultades que surgen entre las relaciones entre los seres humanos. Y la primera área de relación humana que tiene una persona, por lo general, es la familia. Nosotros somos, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra familia, aunque somos responsables en el orden individual. Este mandamiento expresa claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y honrar implica valorar, implica apreciar, implica estimar, implica respetar. En otras palabras, los padres tienen que ser tratados con dignidad y honor. Otro de los elementos que usted nota ahí es que esa honra es para ambos padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Aun cuando la sociedad israelita ponderaba el papel del padre, Dios estableció claramente que las madres debían ser honradas en igual condición. No sé qué pensarán las personas que dicen que Dios es eminentemente patriarcal, cuando está dando un mandamiento claro y preciso donde dice que los padres tienen que ser honrados al igual que las madres. Y vale aclarar también que el texto aclara, valga la redundancia, que padre es un hombre y madre es una mujer. No es de lo que vamos a hablar ahora, pero quiero que lo tenga presente para que vea cuál era el modelo y el patrón divino con relación al padre y a la madre. Y por último, este texto también establece un alcance mayor más allá del padre y de la madre que trajeron a ese hijo al mundo. No podemos verlo solamente desde ese punto de vista. El mandamiento revela claramente que la obediencia a los padres es mucho más amplia porque siempre afecta al menos a 3 generaciones. Entiéndase, hijos, padres y abuelos. Y hay familias que por la longevidad de sus miembros pueden llegar incluso este mandamiento a afectar la 4ª generación. Y nosotros que vivimos en Cuba, en nuestro contexto cultural, esto se ve bastante, porque en una sola casa viven por lo general 3 generaciones e incluso en algunas hasta 4. Imagínense cómo debe ser cumplido ese mandamiento en estos momentos, y fíjense si es pertinente para estos tiempos
cumplir el mandamiento de honrar a los padres. Entonces, en base a lo anterior, ¿qué significa en el orden práctico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para honrar a nuestros padres? En primer lugar, hermano, honrar implica respeto. El quinto mandamiento, hermanos, nos muestra cómo y de quién aprendemos más eficazmente las bases del respeto y honra. Una de las cosas en la que necesitamos como seres humanos desde que nacemos, en la que tenemos que ser enseñados y entrenados, es en aprender respeto y aprender honor. El mandamiento nos guía para que sepamos cómo someternos a otros, cómo someternos apropiadamente a la autoridad y cómo recibir influencia más adelante, por ejemplo, de maestros o consejeros. De eso, básicamente, es de lo que trata el mandamiento, del respeto. Ahora, honrar hace referencia a nuestros padres naturales o también a nuestros tutores que están, digo, en este caso para las personas que no tienen presentes sus padres naturales, a esos tutores legales que ocupan el lugar de nuestros padres naturales. También debemos honrar a esas personas. Los padres, dice la Biblia, que tienen que ser respetados. Y Dios no hace ningún tipo de distinción en este caso. Y es importante que usted vea claramente lo que Él no dice. Él no dice, honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen. Dios tiene la intención de honrar a los padres porque ellos son nuestros padres. Incluso, aun cuando esos padres y su modelo de vida no se debe copiar, aún en esa situación, los padres tienen que ser honrados. ¿Qué significa eso? Que eso también se aplica, hermanos, a los padres que han sido abusivos y cuyo ejemplo no es el mejor. Yo sé que manejar este asunto no es tan sencillo por todas las situaciones que ha vivido mucha gente, pero nosotros no debemos guardar resentimientos ni sentir rencor hacia esos padres que han actuado de esa manera. Ahora, lógicamente, usted tiene que rechazar firmemente la manera errónea en que estos padres han escogido vivir su vida. Usted no puede aplaudir un estilo de vida pecaminoso, lógicamente, y tiene que apartarse de ese estilo de vida y tiene que reprender ese estilo de vida, pero no se puede llenar de rencor, de falta de perdón, porque a la larga usted que va a sufrir. Y aunque usted tiene que aborrecer ese pecado, todavía tiene que tener en cuenta que Dios ama y quiere salvar esa alma detrás de esa persona que ha fallado y que ha sido con usted quizás de la manera que usted nunca se imaginó. Dios espera que lleguemos hasta ese punto, y hasta ese punto Dios nos va a bendecir por ello. Recuerde siempre, hermano, que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, que nosotros debíamos amar a nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen y hacer bien a aquellos que nos aborrecen y orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que mostremos realmente que somos hijos de nuestro Padre. Y ahí dentro de esa categoría que acabo de mencionar entran esos padres que humanamente y según nuestro concepto no merecen ser honrados. Recuerde, usted no tiene que participar de su pecado, pero sí tiene que guardarse de actuar como la gente de este mundo. La Biblia lo dice claramente. En segundo lugar, honrar implica obediencia. Hay un patrón establecido en todas las edades, lo vemos en cualquier etapa de la vida, y es que la generación que por lo general es más vieja nunca piensa que la generación más joven es tan buena como ellos mismos cuando eran jóvenes. Y igualmente la generación más joven siempre ha descartado a la generación más vieja porque esta generación no está conectada con la realidad o no funciona como nosotros los jóvenes queremos. Sin embargo, la Biblia dice claramente, y esto es importante que lo tenga en cuenta, oye, hijo mío, Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares
a tu pueblo. Hermanos, escúchenme bien. La actitud de despreciar el consejo de los padres solo porque es parental es pecaminosa, o porque nuestros padres son ancianos puede ser pecaminoso. Debería haber un respeto por las opiniones de la generación anterior, incluso si no estamos de acuerdo con esas opiniones. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Especialmente tenemos que tener en cuenta la opinión de los padres que modelan su vida en las Escrituras. Escúchenme esto, las personas que no aprenden a obedecer a sus padres luego tienen problemas con toda clase de autoridad. Entiéndase con el gobierno, con líderes de la iglesia y especialmente tienen problemas con la autoridad de Dios. Entonces, honrar implica obedecer. Pero hay otro elemento dentro de este asunto de la obediencia, y es que cuando nosotros permanecemos en el hogar con nuestros padres, entiéndase, antes de que nos independicemos, formemos familia o decidamos vivir una vida independiente después que alcancemos la mayoría de edad y seamos capaces de proveer para nosotros debemos obedecerlo porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Usted ha escuchado eso constantemente. Los padres siempre te dicen, yo quiero lo mejor para ti, por eso te doy este consejo. Eso no necesariamente hace a los padres infalibles a la hora de dar un consejo, pero sí que sus intenciones siempre van a ser buenas. Hermanos, salvo pocas excepciones en este mundo, excepto, vamos a decir que Jesús, nadie se preocupa más por nosotros que nuestros padres. Esa es una realidad clara y precisa. La obediencia a nuestros padres nos va a proteger de muchos peligros y de muchos errores. Pero aparte de eso, deberíamos obedecer a nuestros padres porque eso fue lo que modeló Jesús. La gente piensa que Jesús nunca fue niño o que nunca tuvo que sujetarse a sus padres, pero cuando tú vas a Lucas capítulo 2, versículo 51, la Biblia dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret, y dice la Escritura, y estaba sujeto a ellos. Eso significa que Jesús se sujetaba a sus padres y le obedecía. Ahora, como le decía ahorita, cuando nosotros nos independicemos, también podríamos buscar el consejo y las opiniones de determinados asuntos con nuestros padres, en los cuales ellos tienen conocimiento y experiencia que nosotros no poseemos. Eso no significa que necesariamente tenemos que hacer lo que ellos digan o que debemos contar necesariamente con su aprobación, sino que respetamos su opinión, respetamos su punto de vista. ¿Sabe por qué? Porque escuchar a nuestros padres, aun cuando ya no vivamos con ellos y no estemos sujetos a su autoridad, escuchar también forma parte de honrar. Siempre debemos asegurarle a nuestros padres que les estimamos y que les amamos. Y por último, honrar implica consideración. Cuando nosotros nos independizamos, por lo general, y es que suceden estas cosas, nosotros debemos hacerles ver a nuestros padres que estamos agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros. Esto significa que debemos tomar tiempo, hermanos, siempre que podamos para pasar momentos con nuestros padres, aun cuando ya no vivamos con ellos. Y eso incluye la necesidad de mostrarle ternura, afecto y no olvidarnos de ellos. Ahora, dentro de este asunto de tenerle consideración, también está el asunto de proveer para sus necesidades. Y cuando hablamos de esto, estoy hablando de la responsabilidad de cuidar de nuestros padres cuando ya son ancianos, y tenemos que tener la sensibilidad de acordarnos de sus necesidades cuando sufren en sentido físico, cuando sufren en sentido económico o cuando ya no pueden cuidarse a sí mismos. Hay dos pasajes de las Escrituras que quiero comentarle por un momento para que usted vea este asunto de la consideración. El primero es 2 Corintios capítulo 12, versículo 44. Y quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente para que lo tenga en un lenguaje bien actual y lo comprenda. Dice: ahora voy a visitarles por tercera vez, está hablando el apóstol Pablo, y no les seré una carga. No busco lo que tienen. Acuérdense que la situación con la iglesia de Corinto era complicada.
no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, y aquí es el principio que quiero que vean, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres que mantienen a sus hijos. Tengan en cuenta el pasaje. Ahora quiero ir al segundo, que está ahí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, y es el mismo apóstol Pablo hablándole a las viudas y dice: pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Para explicar los dos pasajes, el patrón es súper claro en estos dos pasajes. Los padres tienen la obligación dada por Dios de cuidar a sus hijos. Pero a medida que esos hijos crecen, lentamente los roles van a comenzar a revertirse. ¿Por qué? Porque a medida que los padres avanzan en mayoría de edad y se vuelven más frágiles, son esos niños, esos hijos que crecen, los que tienen la responsabilidad de cuidar a los padres. Estos dos elementos son parte del plan de Dios para la sociedad y es igualmente pecaminoso pasar por encima de uno, es decir, padres que no se preocupan para los hijos, o lo otro, entiéndase, hijos que después de que sus padres son ancianos, más nunca saben de sus hijos, o se desentienden de ellos, o todas las cosas que estamos viendo en este mundo, donde los ancianos son vistos como un estorbo para la vida familiar. Fíjense si esto es importante, hermano, que Cristo regañó a los fariseos porque estos no querían ayudar a sus padres necesitados y trataron inteligentemente de escudarse detrás de la religión para no hacerlo. En Marcos capítulo 7, versículo 11 al 13, leyendo la Nueva Versión Internacional, Jesús se refiere a esta costumbre o tradición que se inventaron los fariseos de llamar a determinada ofrenda Corbán, entiéndase, llamar la ofrenda como algo dedicado a Dios. Y él dice: ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es Corbán, entiéndase, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así que por la tradición que se transmite en ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Esta ofrenda que tengo aquí es dedicada a Dios, por lo tanto no puedo ayudarte y sencillamente ya estoy justificado y con eso tranquilizo la conciencia. No. La Biblia da un principio claramente que ellos estaban anulando y es que debían honrar a sus padres y más en esa sociedad que era una cultura de honor. Entonces quiero resumirte este punto con lo siguiente. Hoy o un día fuimos hijos. Todos hemos sido hijos en algún momento, incluso aquellos que son huérfanos, pero han tenido tutores legales que han venido por parte del Estado. Hoy somos padres muchos de nosotros y otros de los que estamos presentes en algún momento lo vamos a hacer. Dios nos ama y quiere que cuidemos los unos de los otros, lo cual subraya uno de los principios fundamentales por los cuales Dios creó la familia, hermano. Garantizar la salud y la estabilidad de una generación a otra. Más que porque creó la familia, más por lo que dio este mandamiento. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, ponemos un ejemplo para que nuestros hijos lo imiten. Dios es amoroso y bueno, y este mandamiento, más que quizás que los otros, refleja los tiernos cuidados hacia la gente cuando llegan a un momento vulnerable de la vida. Créanme que Dios, hermanos, ha pensado en absolutamente todo. Ahora usted puede decir: pero pastor, la vida no está así. La vida no está así porque sencillamente las personas no quieren cumplir lo que la palabra de Dios dice. Pero Dios ha provisto para que cuando esos padres ya no puedan valerse por sí mismos en muchos sentidos, tengan hijos que sean capaces de honrar. Y eso nos lleva al segundo principio que enseña el pasaje. Es que honrar a los padres
nos va a conducir, hermano, a que nosotros cosechemos los beneficios. Leemos la segunda parte del pasaje de Éxodo capítulo 20 y voy a leer Efesios 1:3. Dice la segunda parte de Éxodo 20:12: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Efesios 6:1-3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de comenzar a entrar de lleno en estos dos principios, que es básicamente uno solo, lo único que hace es repetirlo en el Nuevo Testamento, yo no sé si usted se ha tomado el trabajo de leer en la Biblia alguna de las leyes que prescribía la ley de Moisés con relación a la desobediencia a los padres y no honrar. Yo te voy a dar 3 ejemplos para que tú pienses por un momento. El primero está en Deuteronomio 27:16 y dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. No honrar a los padres estaba incluido dentro de las maldiciones de la ley. Imagínense usted lo que significaba eso en ese momento. Éxodo 21:17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Cuando una persona maldecía a sus padres bajo la ley de Moisés, la sentencia era lapidaria, era la muerte. Y hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 21 versículo 18, capítulo 21 versículo 18 al 21, que dice lo siguiente: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. A ver, yo sé que usted al leer estas cosas que le acabo de leer, usted estará pensando: ay Señor, de la que nos libramos. El punto de este día no se tomaba a la ligera deshonrar a los padres. Nosotros, gracias a Dios, gracias a Jesús, disfrutamos de un nuevo pacto, pero el principio de honrar a Dios permanece, y el principio de honrar a nuestros padres, permanece, y el principio de ser bendecidos por eso también permanece. Este mandamiento, hermano, es conocido, como acabamos de leer ahorita en los pasajes, como el primer mandamiento con promesa, porque su cumplimiento augura una vida bendecida para las personas que lo pongan en práctica. Este es un principio general de vida. ¿Qué significa eso? Que porque usted honre a su padre, no necesariamente usted va a vivir 120 años. Pero sí, como vamos a ver ahora, honrar a los padres tiene un impacto en nuestra prolongación de vida y sobre todo de que la vida pueda ser aprovechada y vivida a la plenitud y bajo todo el potencial que Dios quiere que disfrutemos. Así que veamos por un momento qué beneficios nos esperan por honrar a nuestros padres. Lo primero que usted va a notar es que obedecer a los padres y honrarlos va a repercutir en nuestra preservación de vida. La obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Nosotros cuando somos pequeños y desobedecemos a nuestros padres no vemos eso muy bien, pero cuando tenemos a nuestros propios hijos, entonces lo entendemos a toda la plenitud completa que podíamos imaginar, y nos miramos hacia atrás y decimos: qué bueno que en determinado momento obedecí a mi padre, porque eso preservó mi vida. Los hijos que honran, hermanos, y respetan a sus padres, aprenden de su enseñanza, de su experiencia y de su madurez. Esto resulta en que evitan muchos errores y fracasos que son comunes en la vida. ¿Por qué? Porque ya los padres transitaron ese camino y pueden aconsejar y pueden decirle a sus hijos
las situaciones que le esperan si no obedecen sus instrucciones. Cuando los niños, y ahora me refiero especialmente a la iglesia, cuando los niños son presentados en las iglesias, los padres tienen que enseñarles los principios bíblicos a esos niños. Y esos principios son los que les van a proteger y les van a preservar la vida en muchos sentidos. La obediencia a lo que los padres dicen es fundamental. La mejor manera de evitar esos errores de la niñez y de la juventud es obedeciendo el mandamiento que nos ha dado Dios de honrar a nuestros padres. Mire, Proverbios capítulo 4, para ponerle un ejemplo, dice, versículo 10 dice lo siguiente: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Pero por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por la vereda derecha te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 20 y 23, dice: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Preservación de vida. Y usted seguro ha escuchado muchas historias reales de este mundo de hijos que no honraron a sus padres y su vida terminó a muy corta edad. En segundo lugar, manejo de la autoridad. Es otro de los beneficios que recibimos por honrar a nuestros padres. La obediencia a este mandamiento, hermano, tiende a preservar la vida de la familia, de la sociedad y de las naciones en general. La rebelión y la desobediencia, hermano, por parte de los hijos produce efectos desastrosos en todas estas esferas que le acabo de mencionar. Produce hijos irresponsables, negligentes, desobedientes a toda clase de autoridad. La mayoría de los problemas que tenemos en nuestras sociedades muchas veces tienen su origen en la falta de sujeción de la autoridad de muchas personas a sus padres, y luego esa falta de sujeción a la autoridad repercutió en su vida adulta. Las personas que no aprenden a obedecer a sus padres luego tienen problemas con toda clase de autoridad, entiéndase el gobierno, dentro de la iglesia y especialmente, como le dije anteriormente, con Dios. Pero cuando tú comienzas a honrar a tus padres, aprendes desde pequeño a manejar la autoridad, porque la vida, Dios ha establecido diferentes esferas de autoridad. No es algo de lo que te puedes liberar. Si eres capaz de manejar las cosas con tus padres correctamente, al final también vas a saber sujetarte a la autoridad, y cuando se te delegue autoridad, podrás manejarla con justeza y ser una bendición para las demás personas. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Uno de los beneficios que obtenemos por honrar a nuestros padres es que aprendemos a manejar la autoridad en todos los sentidos. Y por último, conocimiento de la fe. Mire, si los hijos no honran a sus padres, si no aprenden a obedecer a sus padres, se puede decir que a la corta o a la larga tampoco aprenden a obedecer a Dios. No, eso no quiere decir que un hijo que haya sido desobediente con sus padres y haya sido un desastre, Dios no lo puede cambiar y lo puede transformar. Pero por lo general, dentro de los hogares cristianos, cuando los hijos son desobedientes a los padres y no lo honran, les cuesta más trabajo conectar con Dios y obedecer a Dios. No estamos diciendo tampoco que la obediencia a los padres es una garantía de que nuestros hijos serán salvos, porque ellos van a tener que tomar su propia decisión con Dios. Pero el punto es que los hijos cuya rebeldía no es frenada por sus padres en la niñez, permanecen con ese espíritu de rebeldía tanto en la adolescencia como en la adultez. Eso es una realidad.
Hay muchas iglesias, hermanos, que están perdiendo a sus jóvenes hijos de padres cristianos porque estos jóvenes no han aprendido a obedecer a sus padres y sus padres tampoco le han enseñado cómo honrar. Muchos padres cristianos piensan, se hacen la idea, viven el sueño de que la iglesia es la que tiene que educar y enseñarle a honrarles. La iglesia juega un papel muy fundamental en la enseñanza y la instrucción de los niños, pero el primer eslabón de la cadena es usted como padre, es usted como madre, es la familia. Hay un pasaje en 2 de Timoteo cuando Pablo le escribe a su hijo espiritual, donde habla sobre este asunto de lo importante que es el ejemplo en la casa para que los hijos conozcan a Dios y mantengan una fe viva y real en Cristo Jesús. Dice la Escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está hablando de Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ve la progresión? Hay 3 generaciones involucradas ahí. Hay un hijo, hay una madre y hay una abuela. Entonces, para resumir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Básicamente nos está haciendo una pregunta. Él está diciendo, amarás a tus padres del modo que yo te amo a ti, sin demanda ni condiciones. Jesús está diciendo, Dios está diciendo, si tú lo haces, eso aumentará la cantidad y la calidad de tus años de vida. Tenemos que honrar a nuestros padres para cosechar los beneficios. Y quiero terminar en esta mañana. Mire, la mayoría de las culturas de este mundo ponen a la familia como la base de la sociedad. La historia nos ha enseñado, aunque no hayamos querido aprender de ella, que si la familia no está bien, la sociedad tampoco lo estará. Dios ha dado sus principios con relación a la familia en muchas áreas, pero nosotros últimamente o durante la historia de la raza humana tenemos nuestras propias ideas de cómo formar familia, y a causa de nuestros pecados y de nuestras ideas muchas veces nos alejamos de ese patrón bíblico. De hecho, muchos en la actualidad están considerando ese patrón anticuado, intolerante, patriarcal, discriminatorio, y estoy usando los términos que se usan en los medios de comunicación y en nuestra sociedad para referirse especialmente a este 5º mandamiento con todo lo que él implica. La verdad es que nosotros podemos inventar el modelo que sea de familia y podemos justificarlo con estadísticas, con la libertad, con el amor, con la tolerancia. Pero la verdad, hermanos, es que no hay nada nuevo bajo el sol y ningún modelo va a poder superar nunca el modelo que enseña esta 5ª palabra. Y yo quiero terminar leyéndote una porción de las Escrituras que resumen lo que Dios quiere para nuestra familia en conjunto. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, y dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Mi amado hermano, saque usted sus propias conclusiones. Dios te bendiga y te guarde, y hago una breve oración por ti. Padre, bendice a mi hermano, bendice a cada persona que nos ve, que nos escucha o que lee, Padre. Abre su entendimiento y ministra a Dios con tu palabra y con tu espíritu, para que todos a una honremos a aquellos que tú nos has regalado como padres. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.
Señor.